Hola a todos, vamos a ver en este vídeo el tema de vencimiento común y vencimiento medio. Es un tema al cual esta universidad le concede mucha importancia, por eso rogaría mucha atención en el estudio de este vídeo. Bien, cuando hablamos de vencimiento común y de vencimiento medio, básicamente lo que queremos es sustituir una serie de capitales, una serie de deudas, por un único capital, por una única deuda. Entonces, en lugar de atender a su vencimiento n capitales, C1 a su vencimiento T1, C2 a su vencimiento T2, y así hasta llegar de forma genérica a C sub n con su vencimiento T sub n, en lugar de hacer esos pagos de deudas pendientes, lo que hago es propongo cancelar todas las deudas por una sola deuda de cuantía C y su vencimiento T. ¿Cuándo me permitirá el prestamista cancelar una serie de pagos por uno solo? Pues muy fácil, siempre y cuando nadie pierda. Siempre que el prestamista no pierda, estará dispuesto. Siempre que yo no pierda, estaré dispuesto. Por lo tanto, hablaremos de que yo puedo cambiar una situación de un capital único por n capitales siempre y cuando este último sea equivalente a todos los capitales individuales. Al nuevo capital se le suele llamar C, que se denomina capital único equivalente, y a su vencimiento T, de forma genérica, se le llama vencimiento común. Por tanto, nos enfrentamos ante dos situaciones: una inicial, en la cual tengo una serie de deudas, cada una con su vencimiento, y una alternativa, ya que proponemos cambiar esos capitales por un único capital a su vencimiento T, que es el vencimiento común. ¿Cuándo me permitirán cambiar una situación por la otra? Siempre y cuando sean equivalentes, es decir, solo podré cambiar la situación A por la B si son equivalentes, es decir, si valoradas en el mismo momento ambas opciones, ambas situaciones son iguales. Por tanto, primera pregunta: ¿cuándo podré cambiar una serie de capitales por un solo capital? Cuando sean equivalentes. Segunda pregunta: ¿cuándo son equivalentes? Cuando valorados en el mismo momento sean iguales, es decir, cuando el primer capital de la situación inicial llevado al momento cero más el segundo capital de la situación inicial llevado al momento cero, más el tercer capital llevado al momento cero, hasta llegar al capital C sub n llevado hasta el momento cero, ese sumando sea exactamente igual que el capital único también valorado en el momento cero. Cuando se dé esa igualdad, ambas situaciones serán equivalentes y por tanto sí podré cambiar una serie de deudas por un capital único. Ahora bien, conozco dos formas diferentes de poder actualizar o adelantar el vencimiento de capitales. Uno mediante la ley financiera de descuento comercial y otro mediante la ley financiera de descuento racional. ¿Cómo sabré cuál utilizar? Es muy sencillo, atendiendo al enunciado que me dé el problema. Si el enunciado me habla de un tipo de descuento, usaré la ley financiera de descuento comercial. ¿Por qué? Porque si recordáis, la fórmula de efectivo del descuento comercial es C sub 0 igual a C sub n por 1 menos nd. Es una fórmula que contiene el tipo de descuento. Por tanto, si me da un tipo de descuento, uso el descuento comercial, que es la fórmula de efectivo que contiene el tipo de descuento. Entonces, ¿cuál será el equivalente? La equivalencia, pues será aquella que me permita llevar cada capital desde su vencimiento hasta el momento cero, usando la ley financiera de descuento comercial, e igualarlo al capital único también actualizado al momento cero, también con la ley financiera de descuento comercial. En este caso sería C sub 1 por 1 menos T1D, lo que haría sería llevar el capital C sub 1 de su vencimiento T1 al momento cero, más C2, 1 menos T2 por D, que me llevaría el segundo capital de su vencimiento T sub 2 hasta el momento cero, y de forma genérica hasta el capital C sub n, que multiplicaría por 1 menos Tn por D, que me llevaría desde el momento T sub n hasta el momento cero al tipo de descuento. Todo eso sumando sería la situación inicial valorada en el momento cero. Pues debo igualarla a la alternativa valorada también en el momento cero, es decir, al capital único de cuantía C, que actualizo desde el momento T hasta el momento cero, multiplicándolo por 1 menos T y por D, ¿de acuerdo? Mediante la ley financiera de descuento comercial. En esta expresión, en esta equivalencia, la incógnita puede ser cualquiera. Puede ser la cuantía del capital único C, puede ser el vencimiento del capital único, que va a ser el vencimiento medio T, o puede ser cualquiera de los vencimientos o cualquiera de las cuantías de cada capital individual. Si por el contrario el enunciado nos facilita un tipo de interés, vamos a usar la ley financiera de descuento racional, en la cual el efectivo era igual al nominal partido entre 1 más n por i. Usaremos, por tanto, si me da un tipo de interés, la fórmula de efectivo que contiene el tipo de interés, que es el de la ley financiera de descuento racional. Entonces la equivalencia sería similar a la primera: primer capital actualizado desde su vencimiento T sub 1 hasta el momento cero, pero bajo la ley financiera de descuento racional, que sería C sub 1 partido 1 más T1 por I, así hasta llegar al último capital de cuantía C sub n, que también quiero llevar hasta el momento cero. Por ello divido C sub n entre 1 más T sub n por I. Todo esto sumando sería la situación inicial, es
decir, con todos los capitales individuales, valorada en el momento cero. Pues eso lo debo igualar a la alternativa, a la alternativa que se corresponde con un único capital de cuantía C, también actualizada hasta el momento cero, que por eso divido entre 1 más t y por i. Al igual que en el caso anterior, aquí la incógnita puede ser cualquiera, desde el tipo desde la cuantía del capital único, el vencimiento común, o puede ser cualquiera de las cuantías o cualquiera de los vencimientos de cada capital individual. Ahora bien, si además de ser un capital único se da tal caso de que el capital único es igual a la suma de cada capital individual, en ese caso hablaremos no de un vencimiento común, sino de un vencimiento medio. El valor t, el vencimiento de ese capital único de cuantía c, lo vamos a llamar vencimiento medio, y se va a expresar del siguiente modo: la cuantía del capital único por su vencimiento medio, va a ser igual a la multiplicación de cada capital individual por su vencimiento. ¿De acuerdo? Esta sería la fórmula siempre y cuando me digan que el capital único es igual a la suma de los capitales individuales. ¿Y eso por qué viene así? Imaginaos que yo no sé que el vencimiento medio en este caso se resuelve de esta forma y decido plantearlo como el vencimiento común. Es decir, para poder resolver la equivalencia lo que hago es igualo la situación inicial A en el momento 0 con la situación alternativa B también valorada en el momento 0 y lo planteo del modo que hicimos en la diapositiva anterior. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desglosar, voy a deshacer los paréntesis, voy a deshacer el paréntesis en cada caso, de la forma que voy a multiplicar C1 por 1, que sería C1, y C1 por menos T1 por D, sería menos C1 por T1 y por D. Y eso hago con todos los sumandos. Multiplico C1 por el paréntesis, C2 por el paréntesis, hasta Cn por el paréntesis, para deshacer los paréntesis. E igual hago con la alternativa, que sería C por 1 menos TD, lo que hago es multiplico C por cada sumando del paréntesis. ¿Qué he conseguido? Lo que he conseguido es deshacer todos los paréntesis. ¿Y por qué? Porque ahora puedo reordenar y agrupar todos los C sub i, es decir, C sub 1 más C sub 2 más C sub 3 hasta C sub n por una parte, y luego quedaría con el signo menos cada capital por el vencimiento por el tipo de descuento, con lo cual no he cambiado nada respecto a la ecuación anterior, solamente he reordenado por una parte las Cs y por otra parte la C sub k por T sub k y por D. Y de esta forma, como hemos dicho antes, que C1 más C2 más C3 hasta Cn es igual a C, sustituyo la cuantía de cada capital individual sumado entre sí por C. Y de esta forma, C, que se repite en ambos lados, se me va, al igual que se me iría también el D, y al igual que se me iría también el signo menos. Con lo cual me quedaría que la multiplicación de cada capital por su vencimiento es igual a la multiplicación del capital único por su vencimiento. Si despejamos el valor de t, llegamos a esta expresión, despejando de la anterior, que no es nada más y nada menos que t es el vencimiento medio ponderado de cada capital por su vencimiento. Es por eso por lo que cuando se da la característica de que C1 más C2 hasta llegar a Cn es igual que C, hablamos de vencimiento medio en lugar de vencimiento común. Pero no es nada más que una especificidad del vencimiento común. Es decir, si yo no supiera nada de vencimiento medio, lo podría resolver igual que he resuelto el vencimiento común. Pero como veis en la fórmula, no aparece por ningún lado el tipo de descuento. ¿Esto qué nos quiere decir? Que siempre que me digan que C1 más C2 más C3 hasta Cn es igual que C, lo puedo resolver sin tener en cuenta el tipo de descuento o el tipo de interés, lo cual va a suponer una simplificación en el cálculo. Pero por otro lado, si no me dieran el tipo de descuento, por ejemplo, al no dármelo, ya me está dando una pista de que no me lo dan porque igual no lo necesito. Es decir, siempre que no te den el tipo de descuento o el tipo de interés, comprueba que efectivamente se trata de vencimiento medio. ¿Cómo? Sabiendo que C1 más C2 más C3 hasta Cn es igual que C. En ese caso, como veremos, se resuelve de esta forma sin utilizar el tipo de descuento ni el tipo de interés. Bien, vamos a ver problemas para entenderlo un poquito más. El primer problema me dice que considere tres capitales de cuantía C1, C2 y C3 con vencimientos respectivos en T1, T2 y T3 trimestres. T1, T2 y T3 trimestres. Y se desean cambiar esos capitales por una única entrega de cuantía C y vencimiento T meses. Es importante tener en cuenta el vencimiento si está expresado en años, en meses o en días, como veremos a continuación. En primer lugar me pide que calcule cuánto vale T si utilizamos un descuento mensual de sub 12. Bien, cuando me dice que utilicemos un descuento mensual de sub 12 me dice dos cosas. Vamos a plantear el problema. Únicamente podré cambiar una situación por una alternativa cuando ambas situaciones valoradas en el momento cero sean iguales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que voy a hacer es igualar
la situación inicial A, es decir, C1 llevada al momento 0, más C2 llevado al momento 0, más C3 llevado al momento 0, e igualarla a la alternativa que es el capital único C llevado también al momento 0. Por eso entonces se dirá que son equivalentes y en ese momento es cuando podréis sustituir una situación por la otra y despejar lo que me pidan. En este caso, ¿qué me piden? Me piden que calcule cuál es el vencimiento común, T, ¿de acuerdo? Pues lo único que tengo que hacer, además de saber plantear la equivalencia, es darme cuenta que dentro de cada fórmula, tanto el tipo de interés, en este caso de descuento, como el tiempo, deben estar referidos a la misma unidad temporal. Por tanto, el primer capital, como me da un tipo de descuento, uso la ley financiera de descuento comercial. Para llevarlo al momento 0, lo que hago es multiplicarlo por 1 menos su vencimiento por el tipo de descuento. Entonces, si yo dejara C1 por 1 menos T1 por D sub 12, estaría mal. ¿Por qué? Porque T1 serían trimestres, mientras que D12 serían descuento mensual. Y la primera regla básica me dice que yo no puedo multiplicar un tiempo expresado en trimestres con un descuento expresado en meses. ¿Qué tengo que hacer entonces? Convertir los trimestres en meses, por eso lo multiplico por 3. E igual hago con T sub 2, e igual hago con T sub 3. Pues la situación inicial valorada en el momento 0 sería la suma de estas esos tres sumandos. ¿De acuerdo? Y debe ser igual a la alternativa B valorada en el momento 0, que en este caso un único capital de cuantía C que debo actualizar multiplicando 1 menos T meses por D sub 12. Como en este caso T son meses y D sub 12 es mensual, no debo tocar nada, al contrario de lo que hice en la primera parte de la igualdad, que como eran trimestres sí debía pasar a meses. Pues aquí despejo el valor de T y este sería el valor del vencimiento, en este caso vencimiento común. Me da igual que sean letras en lugar de números, yo tengo que despejar lo que me pidan. Si me piden el valor de T, despejo el valor de T, solo que lo dejo lógicamente sin llegar a un valor numérico, sino una expresión con letras. En el segundo apartado me piden que vuelva a plantear la equivalencia, en este caso para calcular cuánto valdría la cuantía del segundo capital, suponiendo que utilizo un tipo de interés anual. Bien, esta sería la representación gráfica de las dos situaciones y solamente puedo cambiar una situación, la inicial, por la alternativa, siempre y cuando sean equivalentes. Es decir, solamente cuando la situación A sea equivalente a la situación B, entonces podré cambiar una situación por la otra y despejar lo que me piden. ¿Cuándo son equivalentes? Cuando la situación A valorada en el momento 0 sea igual que la alternativa, la situación B, también valorada en el momento 0. ¿Y cómo puedo llevar cada situación al momento 0? Actualizando. Tengo dos opciones: actualizar a través del descuento comercial o actualizar a través del descuento racional. Como en este caso me da un tipo de interés, pues voy a utilizar la ley financiera de descuento racional. Para ello, debo actualizar cada capital dividiéndolo entre 1 más su vencimiento por el tipo de interés. En el primer caso, primer capital, lo debo actualizar de T1 al momento 0, partido entre 1 más su vencimiento, que este es 1, por el tipo de interés. ¿Qué pasa aquí? Que el tipo de interés es un tipo de interés anual y el vencimiento está en trimestres, por tanto, yo no podría dejarlo tal y como está. ¿Qué debo hacer? Debo convertir trimestres en meses. Perdón, trimestres en años. ¿Cómo convierto trimestres en años? Dividiéndolo entre 4, que son los trimestres que tiene cada año. Y eso lo hago tanto para el capital C1 como para el capital C2 con su vencimiento, que también lo divido entre 4, como para el capital C3 con su vencimiento. ¿Por qué? Porque como los tipos de interés son anuales, el vencimiento de cada capital lo debo expresar también en periodos anuales. Por eso los trimestres los divido entre 4. Por otro lado, esta va a ser la situación inicial A valorada en el momento 0, la debo igualar a la alternativa, la situación B, también valorada en el momento 0. En este caso, C lo actualiza al momento 0, dividiéndolo entre 1 más su vencimiento T por el tipo de interés, usando la ley financiera de descuento racional. ¿Qué pasa en este caso? Que T son meses y el tipo de interés es un tipo de interés anual, por eso no puedo dejarlo tal y como está, sino que además ese tiempo expresado en meses lo debo dividir entre 12 para poder estar expresado el vencimiento en años, igual que el tipo de interés. A partir de ahí, pues despejo lo que me pidan, que en este caso es el vencimiento del segundo capital. Lo despejaría de este modo y eso significa que puedo calcular cuánto vale C2, aunque esté trabajando, insisto, con letras, porque lo que haría será dejar indicada la expresión con letras, no con expresiones numéricas. El apartado C igualmente me pide que sustituya 3 capitales por un capital, pero en este caso me dice que la suma del capital 1 más capital 2 más capital 3 es igual al capital único. ¿Qué significa eso? Que siempre que el capital único sea igual a la suma de los capitales individuales, me enfrento ante el vencimiento medio, que tiene una serie de ventajas, y es que puedo tener una expresión más sencilla que me permita despejar la incógnita que me pida el problema sin necesidad de actualizar uno a uno cada capital. Entonces tenemos que para vencimiento medio
cada capital por su vencimiento va a ser igual al capital único por el vencimiento, que en este caso va a ser medio. A partir de esa expresión yo puedo despejar la incógnita, que en este caso me preguntan cuál será el vencimiento del tercer capital. Pues entonces sería multiplicar cada capital por su vencimiento. En este caso lo voy a expresar todo en trimestres, el trimestre es para el capital 1, trimestres para el capital 2, y como el capital único está expresado en meses, pues lo debo convertir en trimestres para que todos sean homogéneos. Entonces los meses del vencimiento medio del capital único, que está expresado en meses, lo divido entre 3 para que también esté expresado en trimestres, partido entre C sub 3. Esta expresión T sub 3 la he despejado de aquí. Cada C1 por T1 va al otro lado, C2 por T2 va al otro lado, y me quedaría C3 por T3, pasando C3 dividiendo al otro lado. ¿De acuerdo? De esta forma, de una forma más sencilla, obtendría cuál es, en este caso, el vencimiento del tercer capital. Daos cuenta que es independiente del tipo de interés o del tipo de descuento, por eso me hubiera dado igual cualquier tipo de interés o de descuento que me hubiera dado el enunciado. Lo hubiera calculado de este modo. ¿Por qué? Porque se cumple que estamos ante vencimiento medio en lugar de vencimiento común. Bien, tenemos ahora un problema numérico muy similar al anterior, en el cual yo debo un capital de cuantía 23.000 euros que debo pagar dentro de 15 meses, y deseo, en lugar de hacer ese único pago de capital, hacer 3 pagos distintos: 2 de 8.000 con vencimiento a los 4 y 10 meses, y un tercero que veremos aquí varias opciones para resolverlo. La primera opción me pide que calcule la cuantía de ese tercer capital si vence dentro de 18 meses, utilizando un tipo de descuento trimestral simple del 2%. Bien, en ese caso me dice que calcule cuál es la cuantía del capital C sub 3 que vence 18 meses, y solamente podré cambiar esta situación inicial por esta alternativa siempre y cuando sean equivalentes. Es decir, cuando la situación inicial A sea equivalente a la alternativa B, entonces podré plantear la equivalencia y despejar la incógnita. ¿Cuándo son equivalentes? Cuando valorados en el mismo momento sean iguales. Es decir, cuando la situación inicial A valorada en el momento 0 sea igual que la alternativa valorada en el momento 0. Y para ello debo actualizar uno a uno todos los capitales. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues de dos formas: o con el descuento comercial o con el descuento racional. Como en este problema el enunciado me dice, me da un tipo de descuento, en lugar de un tipo de interés, usaré la ley financiera de descuento comercial. Y además el descuento es un descuento trimestral. ¿Qué significa eso? Que a la hora de actualizar cada capital, por ejemplo 23.000 euros lo quiero actualizar en el momento 0, lo multiplico por 1 menos su vencimiento por el tipo de descuento trimestral. Como veis, tengo 15 meses y un descuento trimestral. Lógicamente no podré dejar 15 por 0,02 porque son 15 meses, no 15 trimestres, y debo expresar los 15 meses en trimestres, y por ello lo divido entre 3. Por otro lado, cada capital individual también debo actualizar su vencimiento que también está expresado en meses. Por tanto, debo convertir los 4 meses en trimestres, por eso lo divido entre 3 para el primer capital. Debo convertir los 10 meses de vencimiento del segundo capital en trimestres, por eso lo divido también entre 3, y los 18 meses de vencimiento del tercer capital también lo divido entre 3 para convertirlo en trimestres, porque insisto, trabajamos con un tipo de descuento trimestral. Si despejo, voy despejando, me saldría que la cuantía del tercer capital, que es la incógnita, tiene un valor de 6.189,39 euros. El apartado B me pide exactamente lo mismo, solo que en este caso me dice que voy a utilizar, en lugar de un tipo de descuento, un tipo de interés, en este caso un tipo de interés anual. Por lo tanto, a la hora de plantear la equivalencia y de valorar cada situación en el momento 0 y igualarlo entre sí, en lugar de utilizar para ello la ley financiera de descuento comercial, usaré la ley financiera de descuento racional, ya que el problema me ha facilitado un tipo de interés. Por tanto, al plantear la equivalencia, debo llevar cada capital hasta el momento 0 usando el descuento racional, es decir, dividiendo C sub n entre 1 más ni. Al igual que pasaba antes, 15 está expresado en meses, cuando el tipo de interés que voy a utilizar, que me da anunciado, es un tipo de interés anual. Por ello yo no puedo dejar 15 por el 6%, puesto que no son 15 años, sino son 15 meses. Para que esté bien la expresión, los 15 meses debo dividirlo entre 12 para convertir el tiempo en años y que sea homogéneo con la periodicidad del tipo de interés. Igual hago con todos los capitales. Cada capital, su vencimiento está expresado en meses, lo debo pasar a años dividiéndolo entre 12 para que haya concordancia entre el vencimiento del tiempo y el tiempo de interés, el tipo de interés del problema. Por tanto, una vez sustituido los datos del enunciado en el problema y comprobando que efectivamente existe relación entre el tipo de interés y el tiempo, puedo ir despejando hasta obtener la solución a la incógnita, que en este caso es la cuantía del tercer capital.
El apartado C me pide algo muy similar, lo que pasa es que en lugar de ser la incógnita la cuantía del tercer capital, me dicen que esa cuantía es de 7.500 euros y me preguntan cuál será el vencimiento del tercer capital. Como dije antes, una vez que yo planteo la equivalencia, realmente la incógnita puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué hago? Pues plantear la equivalencia, igualar cada capital, teniendo siempre en cuenta que hablamos, por ejemplo, en este caso, de un tipo de descuento bimensual de sus 6, un tipo de descuento bimensual. Lo que tengo que hacer es expresar todos los vencimientos en periodos bimensuales. Por eso los 15 meses lo divido entre 2 para que sean periodos bimensuales, al igual que el tipo de descuento. Y eso lo hago para cada capital, ¿de acuerdo? Una vez planteada bien la equivalencia, comprobando en primer lugar que dentro de cada fórmula, tanto el tipo de interés, o en este caso de descuento, como el tiempo están referidos a la misma unidad temporal, pues la equivalencia estará bien hecho, ¿de acuerdo? Entonces, a partir de aquí ya puedo despejar la incógnita, que en este caso va a ser el vencimiento del tercer capital. Voy despejando y me saldrá que de esos 3 son 44,4 meses. ¿Por qué son meses? Porque al dividirlo entre 2, el valor de T sub 3, estoy haciendo que al despejar de esos 3, en este caso, sean meses, porque estoy convirtiéndolo en bimeses, partiéndolo entre 2, para que tenga concordancia con el tipo de descuento. Si yo hubiera dejado directamente T3 por 0,01, al despejar T3 me hubieran salido periodos de 2 meses, con lo cual el resultado hubiera sido el mismo, pero debo tener en cuenta que según cómo aplique esta incógnita, es decir, si la dejo sola serían bimeses, si la dejo dividido entre 2 serían periodos mensuales, pero en todo caso el resultado va a coincidir en una opción y en otra. Y el apartado D es exactamente igual, solo que en este caso la cuantía del capital único es de 7.000 euros. ¿Qué significa esto? Que si yo sumo 8.000 del primer capital más 8.000 del segundo capital más 7.000 del tercer capital, suman 23.000 euros que coinciden con el capital único. ¿Esto qué me implica? Que en lugar de enfrentarme ante el vencimiento común, me enfrento ante el vencimiento medio. Eso es una ventaja porque me ahorra trabajo. Directamente sé que la cuantía de cada capital por su vencimiento va a ser igual a la cuantía del capital único por su vencimiento. Por tanto, tengo que 23.000 euros por 15 meses va a ser igual que 8.000 euros por 4 meses, más 8.000 euros por 10 meses, más 7.000 euros por T3 meses, que va a ser la incógnita, y directamente puedo despejarla. Como veis, esto me simplifica mucho el análisis. Bien, he ido un poquito rápido, pero espero que le prestáis atención a este vídeo, puesto que esta materia para la Universidad Pablo Olavide es importante y tiene muchas probabilidades de que caiga en cada examen que hagáis a partir de ahora. Bien, muchas gracias, un saludo.